Vamos a dar entonces inicio con la tutoría. Voy a empezar contestando algunas preguntas generales que me han dejado en el aula virtual. Varios me han preguntado en este ejercicio 2, por cómo se ha definido estas unidades a fabricar. ¿Cuánto se ha definido en estas unidades para fabricar? Bueno, la decisión para la fabricación de estas unidades se tomó teniendo en cuenta la capacidad de la planta. Decía que la capacidad para la planta es de 2000 unidades por mes, es decir, entre las dos referencias, entre la referencia A y la referencia B, máximo se pueden hacer 2000 unidades. Luego, ¿dónde pueden ver esto? Fíjense que en la primera semana de ese ejercicio, pues solamente se produjo en la referencia B y por lo tanto se produjeron las 2000 unidades de la referencia B. No es que se tengan que producir las 2000, se puede producir mucho menos. Se definió utilizar las 2000 para utilizar toda la capacidad de la planta. En caso contrario, lo que debería hacerse es devolverse al modelo de planeación agregada y disminuir el número de empleados que hay para que esta capacidad de planta disminuya. Entonces, bueno, en la primera semana se produjeron 2000 en la referencia B porque en la referencia A se produjo 0. En la segunda semana se produjo 2000 en la referencia A porque en la referencia B se produjo 0. Pero fíjense que para el segundo mes, en la semana 1 del segundo mes, ya aquí yo produzco 1000 en la referencia B y 1000 en la referencia A. ¿Por qué? Porque tengo que producir en ambos. Es necesario producir en ambos, pero yo no puedo excederme de 2000 entre las dos. ¿Listo? Bueno, esa era una primera pregunta que tenía. Otra pregunta era cómo había calculado yo el inventario final. Si bien yo abro esto aquí y les muestra que tengo unas celdas ocultas, pues esto es simplemente una validación interna que yo tengo, pero el cálculo que hay que hacer para calcular el inventario final es exactamente el mismo que aparece en la heurística. En la heurística nos dice que el inventario final se calcula como el inventario inicial más las unidades que estoy mandando a producir por mi plan maestro de producción menos el máximo entre el pronóstico y el pedido. Es exactamente lo mismo que se hace, ¿sí? Por más que yo tengo aquí una validación aparte, lo que yo estoy haciendo es, estoy cogiendo el inventario inicial. A ese inventario inicial le estoy sumando las unidades que estoy produciendo. Entonces son 630 más 2000, 2630 menos el máximo entre estas dos, que es 950. Esto me daría igual a unidades producidas más inventario final menos el máximo entre esas dos, que es eso, me da 1680, que es lo mismo que yo tengo aquí en el inventario final. ¿Listo? Bueno, esas eran como las preguntas generales que tenía en el aula virtual, en el foro. Si tienen otras preguntas, muchachos, los escucho. Bueno, profe, le voy a decir la que dijo la compañera acá. Ella pregunta que la capacidad es de 2000, pero entonces, ¿por qué siempre se pone 2000 y no como 1000? Bueno, entonces eso ya lo contesté. Aquí, por ejemplo, en esta semana sí estamos produciendo 1000 porque entre las dos referencias se van a producir 2000. O sea, el criterio de decisión que se está tomando en este ejercicio es producir siempre la cantidad que pueda producir la planta. ¿Para qué? Pues para aprovechar toda la capacidad de la planta. Únicamente es el criterio que se está teniendo. Por supuesto, eso es un criterio que en la vida real es posible que no sea el óptimo. Es posible que hayan otros criterios mejores que son asociados a los costos que revisamos en el modelo de planeación agregada en las clases anteriores. Pero para este ejercicio, que es el más simple de todos, estamos asumiendo que siempre se va a producir el tamaño o la capacidad de la planta. Por lo tanto, entre las dos referencias se debe cumplir la capacidad de la planta. Cuando solamente se produzca de una sola referencia, como en esta primera semana, donde solamente produje en la B, entonces aquí voy a producir todo. Pero cuando tenga que producir en las dos, entonces entre las dos voy a producir las 2000 unidades.
Fíjate, por ejemplo, que en esta última semana yo tenía que producir igual, produje las 2000 unidades, pero en la referencia A produje 1100 y en la referencia B produje 900. Fíjate que la suma de las dos me da 2000. Sin embargo, ¿por qué produje aquí 1100 y aquí 900? Pues para que me alcanzara a cumplir con la demanda de la referencia A. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ella dice que y que en el taller no hay que sacar el déficit porque no dan datos de trabajadores y horas. Así es, en el ejercicio que yo les dejé, no les estoy pidiendo que calculen la capacidad de la planta ni el déficit de la planta. Solamente les estoy pidiendo que calculen estas unidades. ¿Cómo va a ser la programación de las unidades del plan maestro de producción para las 3 referencias? Es lo único que estoy pidiendo. Entonces, ahí mismo en la primera que usted me acaba de responder, lo mismo del tamaño del lote, ¿cierto? Sí. Mario está por aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, viendo que siempre me han visto. No, jamás, siempre te respondo. Y mira que te respondí por el aula virtual. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entiendo. Vamos a ver si interpreté bien su solución, su respuesta. Yo tengo 3 referencias. Que cada una de ellas me da un porcentaje. Así es. El 2000 va a ser mi tamaño lote, indiferente que el plan agregado me dé 2500, yo tengo un 2000 nomás. Porque la restricción me pone. ¿Cierto? Pues digamos que para este ejercicio existe esta restricción. Sin embargo, fíjate que lo que pasa es que nosotros no hemos hecho un ejercicio donde miremos los 2 planes de manera conjunta, porque el tiempo no nos ha dado. Pero si tú miraras el plan agregado y luego añadido o agregado a ese plan agregado, revisaras el plan maestro de producción, no tendrías por qué tener esas inconsistencias, porque acuérdate que en el plan agregado nosotros también tenemos que tener en cuenta la restricción de la capacidad de la bodega. Entonces no podría ser posible que el plan agregado a mí me dijera produzca 2500 y luego yo tuviera que venir a revisar aquí en el plan maestro de producción que se cumpliera la restricción de la bodega. No tendría que hacerse porque ya se está cumpliendo desde el plan agregado. Bueno, profe, entonces lo que yo tengo que hacer por las 3, según el pedido y el inventario que tenga de cada referencia, yo tengo que ajustar mi plan maestro a que entre las 3 se produzcan 2000, no 2000 de una sola, que era la cosa que yo tenía. Así es. Diferente. El Sí. 2000 en total, 3 referencias, claro, no el 20%. Claro. Sí, claro, así es, tal cual es así, porque ahí estamos hablando de capacidad de la planta de la empresa, la capacidad total. Entonces, tú puedes tener 10 referencias o puedes tener 1000 referencias. Todo lo que tú vayas a programar de esas 1000 referencias, máximo pueden ser de la capacidad de la planta, de las 2000 unidades. Sí. Entre todas. Yo puedo poner 1500 de la A, pero si no necesito de la B y necesito 500 de la C, no produzco la B, pero produzco A y C. Así es, así es. Okay. Y el dato se ingresaría manual o usted lo requiere formulado. Porque ahí me tocaría hacer una fórmula con un sí, ¿no? Si ya no cumple, o usted lo puedo poner así a mano. Tú lo puedes poner a mano, pero a mí me encantaría que lo pongas formulado precisamente para que aprendamos entre todos a usar estas ecuaciones, estas formulaciones en Excel. De todas maneras, tú a mano puedes hacer el cálculo a mano y sabes cuánto te tiene que dar y luego intenta hacerlo formulado simplemente pues para exigirte un poquito más en el uso del Excel, que tú eres absolutamente capaz. Entonces, lo que está pidiendo la resolución del costo es mirar el plan maestro, cómo lo ajustamos nosotros según las cantidades que nos hagan falta. Para las 3 referencias, así es. Y eso es bueno. Hay que tener en cuenta esto, profe, lo que usted pone aquí de capacidad y todo eso. Hay que hacer el ejercicio también, el déficit y el superávit. No, ahí en este ejercicio no les estoy pidiendo nada de capacidad ni nada de loteo. Lo único que les estoy pidiendo es calcular cuántas serían las unidades que se van a producir, o sea, las MPS,
para las 3 referencias, respetando la capacidad de la planta, la capacidad máxima de la planta, sí. Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, muchachos, ¿tienen más preguntas? Bueno, profe, yo aquí tengo algunas. Decir, cuando en la semana 4, que es la final, el inventario final sí me puede quedar en este caso que me quedaron 735 en la referencia B. Sí, claro, o sea, digamos no tenemos, para este ejercicio puntual no tenemos ninguna restricción de tamaño de bodega. Si tuviéramos una restricción de tamaño de bodega y la restricción te dijera que máximo puedes guardar 500 unidades, en ese caso, fíjate que esa restricción de bodega aplicaría para las 3 referencias, no solamente para una, sino para la suma de las 3. Pero no la tenemos. En el caso hipotético, lo que habría que mirar es que entre las 3 referencias, la suma del inventario final no podría ser superior al tamaño de la bodega. Así es. Igual yo también, bueno, yo aquí podría ajustar, decir, no mandar a producir 900, sino las que me hagan falta para 880, para que me quede menos. Si tú quieres, sí. Sí, si tú quieres. Bueno. Lo único es que en este ejercicio que yo les estoy planteando, la idea es siempre ocupar la capacidad de la planta, o sea, las 2000 unidades, para no tener tiempo ocioso. Ok. Bueno, profe. Listo. Chicos, ¿qué otra pregunta tienen? Fíjense que en un ejercicio completo, ¿cómo debería hacerse el ejercicio completo de todos los temas que hemos visto en la asignatura? Primero tendríamos que partir de hacer el levantamiento de la información histórica de la demanda que se tiene en los meses pasados o en los años pasados, ¿cierto? Con esto aplicaríamos el método de pronóstico que mejor me permita pronosticar a futuro, a los meses futuros o a las semanas futuras, cómo se va a comportar la demanda. Si mis unidades recolectadas están en semanas, mi pronóstico va a estar en semanas. Si mis unidades recolectadas están en meses, mi pronóstico va a estar en meses. Y así sucesivamente, dependiendo de la misma unidad de tiempo que yo haya recolectado, así mismo me aparecerá el pronóstico. Ahora, con ese pronóstico de la demanda y conociendo el tiempo estándar que se demora un operario en fabricar las referencias que yo tenga, con eso haríamos el plan agregado. Entonces primero calculamos las unidades agregadas, calculamos la variable K, que es la variable del ritmo de trabajo, si se quiere, de la tasa de producción, y con eso haríamos el plan agregado para saber cuánto habría que producir en cada semana o en cada mes, y qué recursos necesito para producir en cada uno de esos meses. O sea, cómo manejo el tema del personal, contrato, despido, y eso cuánto me va a decir que debo programar en producción para cada mes. Eso tengo que hacer ese análisis teniendo en cuenta las múltiples restricciones que yo tenga de tipo sindical, restricciones de bodega, restricciones de tipo administrativo, y por supuesto siempre buscando el mínimo costo, ¿sí? Hasta ahí terminaría mi plan agregado de producción. Ahora, basado en lo que me diga mi plan de producción, que me dice debe producir tanto en este mes, tanto en este otro, tanto en este otro, y debe tener tantos empleados en cada uno de los meses, basado en eso yo iría a revisar mi política de loteo. Si yo tengo costos asociados con el costo de preparar mi pedido y con el costo de mantener mi pedido, puedo aplicar una política de loteo de los 6 modelos que yo les presenté, del modelo de mínimo costo, del modelo del EOQ, del modelo del periodo fijo o la heurística que vimos. Bueno, cualquiera de esos modelos que me diría cuánto debo pasar a producir en cada uno de los meses, dependiendo si lo mejor, si lo menos costoso es producir todo lo que me dice el plan agregado, pero producirlo de manera conjunta
en el primer mes o en la primera semana, o si lo produzco tal cual como me dice el plan agregado de semana a semana, o si lo produzco todo hacia el final. Bueno, como sea que me diga el modelo de loteo, respetando lo que me dijo inicialmente el plan agregado. Ya con mi modelo de loteo, entonces yo sé cuánto debería yo producir en cada una de las semanas. Ahora voy a ir a armar lo que es mi plan maestro de producción, que sería este PMP, basado en lo que me dice el modelo de loteo. Entonces, si mi plan maestro de producción, fíjense que esta es la parte final en la que realmente yo tengo que respetar todas las restricciones anteriores que se me han dado. Pero si en mi modelo de loteo, cuando yo empiezo a revisar respecto a los pedidos de los clientes, cómo cambia el comportamiento, porque esto ya se hace es en caliente, ¿sí? Cuando ya tengo los datos. Entonces, en mi modelo de plan maestro de producción, entonces yo voy revisando semana a semana y voy mirando, bueno, ¿me alcanza o no me alcanza? Dependiendo de lo que me vaya diciendo mi plan maestro de producción, yo tendré que devolverme al plan agregado de producción a corregirlo y tendré que corregir de nuevo mi modelo de loteo si es necesario. ¿Basado en qué tomo yo esa decisión? En este análisis de capacidad instalada. Si me alcanza, si no me alcanza, cómo se están dando las cosas, ¿sí? Entonces, esos análisis todos funcionan de manera simultánea y tengo que alimentar y realimentarlos entre ellos. Al final del periodo que yo estoy haciendo de planeación, pues lo más seguro es que este tipo de preguntas que ustedes me están haciendo, pues no haya que resolverlas porque todo eso ya se ajustó con el plan agregado. Todos los temas referentes al tamaño de la bodega, la capacidad de la planta, así me alcanza, si no me alcanza, si es más o menos costoso, todo eso ya se ha ajustado con el plan agregado. Bueno, muchachos, no sé si si tienen alguna pregunta de eso o si tienen alguna otra pregunta adicional. No, de pronto la estaré molestando cuando comience el plan maestro. Ok, listo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Hola, de los que están aquí conectados, Abraham, Carlos, Salomón. Empecé a preguntar uno por uno y ahí mismo se salieron. Hola. Perdóname, es que se escucha como entrecortado. Hola. De que yo tenía las mismas dudas que la compañera. Ah, bueno, pero ¿ya quedaron saldadas las dudas? Bueno, Hola. Hola. Perdóname, es que no te alcanzo a entender. No sé si es un problema del internet. Acércate más al micrófono. O si quieres, escribe por aquí por el chat. Ah, bueno, escribe Melissa. ¿Cómo definimos el cálculo del lote? Mínimo coste del lote. Nos devolvemos acá. ¿Cuál será el que hace referencia a este mínimo coste total? Melissa, ¿tú me preguntas por mínimo coste total? Ok, listo. Entonces, en esta heurística, voy a cerrar aquí un segundito para poder mostrar. En esta heurística de mínimo coste total, lo que se hace es que se va revisando qué me saldría a mí más barato o la menor diferencia entre los costos de mantener y los costos de preparar. Yo quiero saber dónde encuentro ese equilibrio entre el costo de mantener y el costo de preparar, teniendo en cuenta que yo fuera
que yo fuera a producir todos los tamaños del lote, pero de manera conjunta. Entonces yo empiezo a preguntarme, ¿qué me sale más barato? ¿Producir el lote 1 en la semana 1 o producir el 1 y el 2 juntos, o produzco el 1 y el 2 y 3 juntos, o así sucesivamente? Empiezo a mirarlos todos juntos. Supongamos por un segundo que este ejercicio me dice que lo mejor es producir el lote 1 solito. ¿Por qué? Porque la mínima diferencia entre el costo de preparar y el costo de mantener, o sea, esta diferencia, supongamos que fue la menor de todas. Entonces yo decido que voy a producir el 1 solito. De ahí en adelante, ¿qué saldría? Entonces vuelvo y hago el análisis de manera agrupado. Entonces ahora voy a mirar si produzco el 2 solito, o si produzco 2 y 3 solito, o si produzco 2, 3 y 4 solito, o si produzco 2, 3, 4 y 5 solito, y así sucesivamente. ¿Sí? En la medida en la que yo me voy contestando, sigo haciendo el análisis con los lotes que me van quedando. En este ejercicio particular que yo les mostré en clase, yo tengo, empiezo a hacer el análisis con el lote 1. Entonces yo analizo, voy a producir el lote 1 solo, y si produzco el lote 1 solo, quiere decir que produzco 50 en la semana 1, luego el inventario que me queda para la semana 1 es 0, tengo 0 costo de mantener y el costo de preparar es de 47, pues la diferencia es de 47. Ahora, si yo produjera en la semana 1 el lote 1 y el 2 juntos, asumamos que estamos en la semana 1, quiere decir que yo tendría que producir 50 y 60 al mismo tiempo, es decir, produciría 110. Quiere decir que para la semana 2 me quedarían 60 unidades, ¿sí? Y voy a hacer esa revisión de ahí en adelante de manera sistemática, la voy haciendo pero agrupada, ¿sí? Eso me va dando unos resultados y me va diciendo cuál es el costo de mantener y el costo de preparar en cada caso, si yo produjera 1 y 2 juntos, o si produjera 1, 2 y 3 juntos, o así sucesivamente. Cuando yo ya he calculado todo esto, fíjate que la diferencia, hasta el momento yo no he dicho cuál es el lote que voy a producir. Lo que yo estoy diciendo hasta este momento es cuál es mi criterio de decisión para escogerlo. Entonces, cuando yo termino de hacer toda esta revisión de manera agrupada, me dice que la menor diferencia es 9, ¿sí? Cuando yo calculo el mínimo entre todos estos, me dice que es 9, que es este. Quiere decir que cuando yo produzco el lote 1, 2, 3, 4 y 5 juntos, ahí es donde encuentro el equilibrio entre estos dos costos. Entonces, este modelo de mínimo coste total me dice que cuando encuentre ese equilibrio entre estos dos, ahí va a ser mi primera producción. Entonces voy a producir en la semana 1 el lote 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué va a pasar con los siguientes lotes? Con el 6, con el 7 y con el 8. Vuelvo y hago el mismo ejercicio. Entonces, ¿cómo vuelvo y lo hago? Entonces voy a probar si produzco el 6 solo, o si produzco 6 y 7 juntos, o si produzco 6, 7 y 8 juntos. Pues los produciría obviamente en la semana 6. Hago el mismo ejercicio y en este caso me dice que la mínima diferencia está aquí, en producir 6, 7 y 8 juntos. Como ya tengo ese criterio de decisión, luego ya ahora sí puedo decir cuánto voy a producir. Entonces, ¿cómo voy a producir? Lo que me está diciendo el ejercicio es que en la semana 1 produzca lo que es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 juntos. Es decir, voy a producir 335 juntos. ¿Listo? Y mi siguiente producción se daría en la semana 6, donde voy a producir 190. Si yo ya tuviera esto, ¿cómo hago yo la relación de esto con mi PMP? Entonces yo aquí vendría, voy a hacerlo acá que está más fácil. Si yo vendría acá y le diría, listo, cuando vaya a producir aquí mis MPS, aquí tendría que decirle en la semana 1, produzca 335, acá produzco 335, en la semana 2 no produzco, en la semana 3 no produzco, en la 4 no produzco, y aquí en la semana 5 voy a volver a producir 190. Entonces vengo aquí y produzco 190. Luego aquí no produzco, acá no produzco y acá no produzco. Por supuesto, en este ejercicio no me está dando, mira lo que me da el inventario final, me está dando un montón de faltantes. No coincide porque son datos distintos, no están haciendo el mismo ejercicio, pero digamos que si fueran los mismos datos, con esta forma de producir debería
debería no tener faltantes y debería cumplirse mi capacidad. En caso tal de que no se cumpliera, tendría que devolverme al ejercicio de planeación agregada para mirar por qué no me está alcanzando este análisis de capacidad instalada versus requerida. ¿Por qué? Porque mi capacidad instalada yo la calculo teniendo en cuenta el número de trabajadores que tengo contratados. Y este número de trabajadores me los va a dar la planeación agregada. Luego, si aquí tengo déficit, si la planta no me está alcanzando a producir, quiere decir que este número de empleados es lo que se tiene que modificar. ¿Dónde lo modifico? En el plan agregado. Entonces me devuelvo al plan agregado a mirar qué es lo que me está pasando allá. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? Melissa, ¿respondí tu pregunta? Hola. Bueno, muchachos, me dejaron sola. Chicos, listo. Entonces, pues espero... Bueno, Melissa, con mucho gusto. Espero entonces haber resuelto sus dudas. Nos vemos el jueves en clase, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos. Chao.